Bien, vamos a hablar sobre relés. La idea es que el relé va a formar parte de un circuito que es una etapa de potencia, y esa etapa de potencia va a estar comandada por un circuito de control. Básicamente vamos a pensar que ese circuito de control, independientemente de cómo esté construido, nos va a enviar un 1 lógico o un 0 lógico. En el caso de enviarnos un 1, este transistor está polarizado en su base y logra que circule corriente desde el colector hacia el emisor. Cuando circula corriente del colector al emisor, energiza la bobina del relé y de esa manera conmuta el contacto del relé. En los contactos de relé es donde voy a colocar la carga, digamos, ¿no? O sea, el elemento que yo quiero comandar. Podemos ver que el relé básicamente tiene una bobina, que básicamente termina siendo un electroimán. Cuando se energiza, recibe tensión, circula corriente, se le genera un imán. Comanda contactos que son o normalmente abiertos o normalmente cerrados. El contacto normalmente abierto, cuando la bobina se energiza, es el que se cierra. Y el contacto normalmente cerrado, cuando la bobina se energiza, es el que se abre. Acá podemos ver un esquema bastante más claro donde entre los contactos 85 y 86 es donde va la tensión que vendrá del circuito de control, ¿no? Por ejemplo, yo podría pensar que 86 está positivo y 85 conectado al colector del transistor que veíamos antes, este punto, ¿no? Y este punto. Lo que estamos diciendo es lo siguiente: esta parte es la que utilizo para comandar al relé, y el relé tiene su parte de potencia, que son los contactos. Podemos ver que hay un contacto común que sería 30, que es normalmente cerrado con 87A y normalmente abierto con 87 sin ningún prefijo más. ¿Qué quiere decir? Que este relé tiene un contacto, tanto 87 como 87A son el mismo contacto y son contactos invertidos, es decir, el mismo contacto en un momento está cerrado o está abierto, y luego cuando es energizado cambia el estado. O sea que yo puedo invertir el estado lógico a partir de energizar o no el relé. Acá se ve una foto con el aspecto de diferentes relés, digamos, ¿no? Diferentes formas de relés, van desde los menos robustos hasta los más robustos, ¿sí? Generalmente en las placas vamos a usar relés como estos, que tienen terminales para soldar. Y acá podemos ver, digamos, una diferencia que hay entre los diferentes, digamos, tipos de salida, ¿no? Los diferentes tipos de salida que puede tener el relé. Contacto simple, ¿sí? Donde tengo un contacto normalmente abierto. Doble contacto normalmente abierto, o sea, cuando se energiza esta bobina comanda estos dos contactos simultáneamente. Contactos inversores, donde tengo contacto normalmente abierto y normalmente cerrado, es decir, es el mismo contacto que se va a cerrar y abrir. Y doble inversor, este relé se llama doble inversor, es decir, tiene dos contactos que pueden ser tanto abiertos como cerrados. Para finalizar, vamos a hablar un poco de qué parámetros son fundamentales para los relés, y podemos ver lo siguiente. El relé tiene como dos partes bien definidas: la parte de mando y la parte de potencia. En cuanto a la parte de mando, debemos tener en cuenta que la bobina del relé debe tener la tensión, o sea, en cuanto a valor y tipo, si es continua o alterna, que el circuito de control le va a dar para poder comandarlo. Y en cuanto a la parte de potencia, tenemos simplemente que saber qué corriente máxima va a ser la que utilizará nuestra carga, y esa corriente máxima será la que deba soportar el contacto del relé. Si yo supero esa corriente máxima, seguramente los contactos relé se van a fundir.